Avenida Juárez 70, Ciudad de México. La mañana del 10 de junio de 2026, frente a la Alameda Central, un edificio de cristal y acero levanta su fachada hacia el cielo. Es el Hilton Mexico City Reforma, 24 pisos, suelos pulidos, recepcionistas que hablan inglés. Las cortinas color marfil del lobby caen sobre ventanales que miran al parque. En este mismo terreno, durante casi 40 años, hubo otro edificio. Tenía 11 pisos. Tenía cerámica blanca en la fachada y bordes redondeados, como una caja de modernidad puesta frente al parque más antiguo de América. Tenía un mural de Diego Rivera en el comedor, otro mural de Miguel Covarrubias en el lobby y otro de Roberto Montenegro en el bar. Tenía cine propio, alberca exterior, teatro, banco, florería y agencia de viajes adentro del mismo edificio. Tenía un nightclub llamado Nick Teja, donde Leonard Bernstein cenó una noche entre canciones. Tenía un huésped llamado Haile Selassie, emperador de Etiopía, que durmió en una de sus suites en los años 50. Tenía 600 habitaciones, y un día se decidió tirarlo abajo. El terremoto del 85 dejó al edificio inclinado, pero no lo derribó. Quedó de pie 5 años más, mientras la ciudad discutía qué hacer con él, y México eligió. Esa elección no la tomó la tierra, la tomaron personas, con nombres, con cargos, con razones que en su momento parecieron razonables y que hoy huelen distinto. ¿Cuántos países demuelen, sin temblarles la mano, su hotel más célebre? En los próximos minutos vas a conocer la historia completa del Hotel del Prado, quién lo encargó, quién lo construyó y por qué desde el primer día tuvo dentro la grieta que terminaría matándolo. Vas a saber por qué el arzobispo de México se negó a bendecirlo en junio de 1948, por qué un grupo de estudiantes entró una noche con cuchillos para borrar 9 letras de un mural. Vas a saber quién agregó 2 pisos extra que la estructura no podía cargar y quién lo advirtió antes de ser expulsado de la obra. Vas a saber cuántas horas se necesitaron para rescatar el mural de Rivera de entre los escombros. Y vas a entender por qué, en el lugar exacto donde se construyó el hotel más ambicioso del México de oro, hoy hay un Hilton. Es 1947. La Ciudad de México tiene poco más de 3 millones de habitantes. El presidente es Miguel Alemán Valdés, el primero civil después de la Revolución, y todo lo que toca el alemanismo lleva una promesa: México va a ser moderno, va a parecerse a París, va a parecerse a Nueva York, va a ser presentable. En ese clima, frente a la Alameda Central, se termina un edificio que llevaba 15 años en construcción. Lo encargó en 1933 Alberto J. Pani, entonces secretario de Hacienda. Pani era un personaje incómodo, ingeniero, exministro de todos los gobiernos desde Madero, amigo del poder y del dinero. Quería 2 hoteles para la capital. Quería que se parecieran a los de París. Uno sería el Reforma, el otro, el del Prado. Y el encargo lo recibió un arquitecto de 37 años llamado Carlos Obregón Santacilia, autor del Monumento a la Revolución, Premio Nacional, una de las cabezas más finas del modernismo mexicano. El terreno lo consiguió Pani de una forma que Obregón, años después, denunciaría como ilegal. Terrenos expropiados frente a la Alameda que terminaron en manos de un particular llamado Alfonso Peón, a quien Obregón acusó por escrito de ser hombre de paja del propio Pani. Esa acusación está en un libro publicado en 1951. Se llama Historia folletinesca del Hotel del Prado. Lo firma el arquitecto. El subtítulo, larguísimo, vale la pena leerlo entero. Un episodio técnico, pintoresco, irónico, trágico, bochornoso de la postrevolución. Pero todo eso vendría después. Lo que importa ahora es lo que se construyó. 11 pisos, 40 metros de altura, más de 600 habitaciones, concreto reforzado, metal y ladrillo, cerámica blanca en la fachada, bordes redondeados que un cronista describió como latas de sardina rectangulares apiladas. La crítica europea tomó nota. En 1946, el proyecto ganó el premio de la Exposición de Arquitectura de Estocolmo y el Premio Nacional de Arquitectura ese mismo año. Y el del Prado era más que un edificio, era un concepto, el primero en México. Obregón lo diseñó como hotel ciudad, la idea, que el huésped no tuviera que salir nunca. Adentro del mismo edificio había banco, agencia de viajes, oficinas de turismo, cafeterías, salones de baile, tiendas, florerías, un nightclub, el Nick Teja, antes Bar Montenegro, un cocktail lounge, un cine,
una alberca exterior, un teatro y al menos 5 restaurantes. La galería de pasajeros, donde los huéspedes hacían check-in, tenía colgado el mural México pintoresco de Miguel Covarrubias, un mapa pictórico del país entero, con sus etnias, sus arqueologías, sus paisajes. En el Cocktail Lounge, otro mural, de Roberto Montenegro. Y en el comedor principal, el Salón Versalles, el más caro de todos, un fresco de 15 metros y medio de largo por casi 5 de alto, pintado entre junio y septiembre de 1947 por Diego Rivera. El mural se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Rivera puso ahí 140 personajes de la historia de México. Hernán Cortés con las manos manchadas de sangre, Sor Juana, Maximiliano, Benito Juárez, Porfirio Díaz, José Guadalupe Posada, Frida Kahlo, y asimismo, Niño, de la mano de la calavera Catrina. Por las puertas del Prado pasó casi todo el que entonces importaba. Leonard Bernstein, el compositor que años después dirigiría la Filarmónica de Nueva York, cenó ahí. Haile Selassie, emperador de Etiopía, se hospedó en sus suites. Era el primer hotel del país donde se celebró una boda. La clase política mexicana usaba sus salones para banquetes, para congresos, para fundar organizaciones laborales. En las terrazas del Prado, en 1970, los huéspedes vieron el desfile de inauguración del Mundial de Fútbol pasar por Avenida Juárez. Cuesta hoy imaginar lo que significaba ese lugar. Avenida Juárez, en los años 50, era una de las calles más caras del continente. Doble sentido, camellón en el centro, árboles en hilera. Del lado norte estaba la Alameda, con sus fuentes y sus jacarandas. Del lado sur, el Hotel Regis, el Hotel Alameda y el del Prado. 3 torres de lujo casi pegadas, espalda contra espalda como soldados de gala. Era el corredor turístico de México. Por ahí caminaban los embajadores rumbo a Palacio Nacional. Por ahí desfilaban los Reyes Magos en enero. Por ahí marchaban los soldados el 16 de septiembre. Por ahí pasaron, en julio de 1952, las botellas y las piedras de la trifulca por la elección entre Miguel Enríquez Guzmán y Adolfo Ruiz Cortines, vista desde las ventanas del hotel como una pelea callejera entre meseros con corbata. Por ahí pasaron, en 1968, los tanques. Adentro del Prado todo costaba caro y se servía despacio. Los meseros llevaban guantes blancos y conocían a los huéspedes habituales por el apellido. El Salón de los Candiles, así renombrado el Versalles, tenía lámparas de cristal de Bohemia que se reflejaban sobre el mural de Rivera y mantenían la luz baja, dorada, casi pastoral, durante las cenas. La alfombra del lobby era roja con greca dorada en las orillas. Los pisos de mármol traveseaban el reflejo del mapa de Covarrubias en sus paredes. El bar Nick Tejá abría a las 6 de la tarde y cerraba pasadas las 2 de la mañana. Los músicos venían de Cuba. Se servía mojito antes de que el mojito estuviera de moda en este continente. Una habitación sencilla en 1955 costaba alrededor de 50 pesos por noche, cuando el salario mínimo en la Ciudad de México andaba en 6 pesos diarios. Estamos hablando de 8 días de trabajo para dormir una noche. Por eso el del Prado era lo que era. Por eso quien entraba ahí, entraba a otro país. Ese era el escenario, esa era la promesa, ese era el México que Pani había imaginado en 1933, sentado en la Secretaría de Hacienda, cuando le dijo a Obregón aquella frase que el arquitecto repetiría toda su vida: hay que hacer unos hoteles como los de París. Y se hicieron, pero entre la idea y el edificio terminado pasaron 15 años. 15 años durante los cuales se cayó un gobierno, el de Abelardo L. Rodríguez. Se quemaron 3 veces los andamios, cambió 3 veces la administración del proyecto y se modificaron, sin permiso del arquitecto original, partes esenciales del diseño. 15 años en los que pasaron cosas, pequeñas decisiones técnicas que parecían menores, discusiones entre el arquitecto y los administradores, sobrinos colocados a dedo, pisos agregados sin permiso, cimentación calculada para un peso y obligada a soportar otro. La grieta del Hotel del Prado no apareció en septiembre de 1985. Estaba puesta desde antes. Hay 2 grietas en la historia del Hotel del Prado. La primera es física, la segunda es simbólica. Las 2 llegaron casi al mismo tiempo, en los meses anteriores a la inauguración, y las 2 cuentan algo sobre el país que estaba construyendo aquel hotel. Empecemos por la física. Mientras Obregón Santacilia diseñaba el del Prado, los administradores de la obra eran otros. Luis Ocio y Torres
figuraba como desarrollador y administrador del proyecto. Un ingeniero llamado Moctezuma trabajaba para los propietarios, y en algún momento del proceso, los dos tomaron una decisión que Obregón no autorizó. Decidieron añadir 2 pisos extra encima del edificio. La justificación: vivienda para empleados, gerente y ama de llaves. 2 niveles arriba de los 11 originales. Un detalle pequeño, una cuestión de comodidad. Obregón se opuso por escrito. Lo dejó claro. La estructura estaba calculada para 11 pisos, no para 13. La cimentación, hundida en el subsuelo lacustre de la Ciudad de México, el peor terreno del mundo para construir edificios pesados, no estaba diseñada para ese peso extra. Si se agregaban esos niveles, la fachada empezaría a cuartearse y el edificio entero quedaría comprometido. Lo ignoraron. Los pisos se construyeron, y antes incluso de la inauguración, la cerámica blanca empezó a desprenderse. Pedazos de fachada cayendo en plena Avenida Juárez. Cuarteaduras, inclinación. El arquitecto fue expulsado de la obra, y 38 años después, cuando la tierra se movió a las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985, el edificio respondió como había respondido siempre desde que esos pisos extra le pesaban encima. Se hundió por un lado y se quedó torcido como un libro abierto a media página. Eso, por la física. Ahora la otra grieta, la simbólica. Diego Rivera terminó su mural en septiembre de 1947. En el grupo central, junto a la calavera Catrina, pintó a un personaje histórico, Ignacio Ramírez, el nigromante. Liberal, juarista, ateo militante. Ramírez había pronunciado en 1836, con 18 años, un discurso famoso en la Academia de Letrán que empezaba con 3 palabras: Dios no existe. Rivera le pintó un pergamino en la mano, y en el pergamino escribió la cita completa. Dios no existe, afirmó y demostró experimentalmente Ignacio Ramírez. Durante meses el mural estuvo terminado y nadie dijo nada. Pero en junio de 1948, días antes de la inauguración, Luis Ocio, el mismo de los 2 pisos extra, le pidió al arzobispo Luis María Martínez que viniera a bendecir el hotel. El arzobispo se enteró del pergamino y se negó. El escándalo estalló en cuestión de días. El 4 de junio de 1948, un grupo de estudiantes conservadores de la Facultad de Ingeniería entró de noche al Salón Versalles. Tomaron cuchillos de las mesas, atacaron a meseros y vigilantes, y rasparon, con esos cuchillos, las palabras "no existe" y el rostro de Rivera Niño que aparecía en el mural. Esa misma noche se celebraba una cena en honor a Fernando Gamboa, con David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, el Dr. Atl y el propio Rivera entre los invitados. Cuando se enteraron, fueron todos al hotel. Rivera reparó los daños, volvió a poner la frase, y dijo en la prensa, en Excelsior, una cosa que entonces casi nadie quiso oír, que de no haber sido por el propio gerente del hotel, que filtró el asunto buscando publicidad, nadie habría reparado en esas 3 palabras. Llevaban meses ahí, dibujadas primero al carbón, después rellenas de color, sin que ningún visitante, ningún sacerdote, ningún reportero hubiera dicho nada. El 20 de octubre de 1948, Frida Kahlo le escribió a Miguel Alemán para pedirle que defendiera el mural. El presidente la batió. Le contestó que el asunto era de la Secretaría de Bienes Nacionales y de la Dirección de Bellas Artes. No quiso meterse. Lo que finalmente decidió el hotel fue cubrir el mural con un biombo móvil. Quien quisiera verlo, pagaba o pedía. Quien no, comía bajo una cortina. La obra más cara del comedor más caro de México se convirtió, durante años, en un cuadro que casi nadie podía mirar. La frase estuvo tapada 9 años. Hasta abril de 1956, ya enfermo y al final de su vida, Rivera aceptó pintar encima, Conferencia de la Academia de Letrán. Murió en noviembre de 1957. La frase original solo volvió a aparecer décadas más tarde, durante una restauración. Esas son las 2 grietas, la estructural y la cultural. Las 2 cuentan lo mismo, que el Hotel del Prado se construyó en un país que ya quería ser moderno, pero no soportaba sus propios gestos de modernidad, que admiraba a Rivera, pero le borraba lo que había escrito, que invertía millones en un hotel de lujo y al mismo tiempo permitía que su arquitecto fuera expulsado por defender la integridad de la obra, que llamaba a un cardenal para bendecir un edificio
en cuyas paredes ya estaba escrito que Dios no existía. Lo que sostenía al hotel por dentro era contradicción, y la contradicción, en arquitectura, pesa. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el sobrino de Pani, Mario Pani, recién llegado de París, se quedaba con el Hotel Reforma que originalmente había sido encargado a Obregón. Mario tenía 24 años, era extranjero a los ojos del Colegio de Arquitectos, y se quedó con el proyecto que el otro había diseñado. Obregón lo denunció en la prensa, en desplegados, en el colegio. No le sirvió. El relevo generacional ya estaba en marcha. Los Pani, tío y sobrino, terminarían marcando la arquitectura mexicana de la siguiente década. Ciudad Universitaria, Nonoalco Tlatelolco, la Normal de Maestros. Obregón terminaría escribiendo libros, y el del Prado, mientras tanto, seguía abierto. Seguía funcionando. Seguía siendo el hotel más caro y más visitado del centro de la ciudad. Cada año, miles de huéspedes nacionales y extranjeros entraban por sus puertas giratorias sin saber lo que pesaba encima de sus cabezas. 38 años de uso. 38 años con 2 pisos de más, con cimentación insuficiente, con cuarteaduras que se tapaban con pintura y nunca con concreto. Y entonces llegó el 19 de septiembre, 7 de la mañana con 19 minutos, jueves. La Ciudad de México lleva 15 segundos temblando, cuando el suelo lacustre del centro empieza a comportarse como gelatina. Las ondas sísmicas que viajan desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, se amplifican al llegar al antiguo lecho del lago. Los edificios entre 5 y 15 pisos, que son los que tienen el periodo de oscilación más cercano al del suelo blando, son los que peor lo pasan. El temblor dura casi 2 minutos, una eternidad para un sismo. El Hotel del Prado tiene 11 pisos, más los 2 extra, más una cimentación que nunca debió cargar tanto. Cuando para el temblor, el Hotel Regis, al otro lado del hemiciclo a Juárez, está en el suelo. Colapso total. Más tarde se incendiará y arderá durante horas frente al parque. El Hotel Alameda, vecino, también se viene abajo. El del Prado, en cambio, queda de pie, pero inclinado, visiblemente inclinado. La fachada cuarteada de arriba a abajo, los pisos torcidos, el interior fracturado, vidrios reventados, habitaciones con muebles que se habían deslizado contra una pared. Las imágenes del edificio vencido, junto a las ruinas humeantes del Regis, se convertirán en una de las postales más dolorosas del sismo del 85. Adentro, en el lobby, el mural de Diego Rivera sigue colgado. Al día siguiente, custodiado por el ejército, entra al edificio un restaurador llamado Eliseo Mijangos. No le permiten tomar fotografías. Dibuja a mano, en una libreta, el estado del mural. Tiene suerte. En 1960, casi 20 años antes, el fresco había sido trasladado del Salón Versalles al lobby del hotel para que más gente pudiera verlo. Para ese movimiento se construyó una estructura metálica que sirve como soporte transportable. El mural, sin saberlo, llevaba 25 años montado sobre la herramienta que ahora le salvaría la vida. El edificio era propiedad de Pensiones del Iste. La decisión sobre qué hacer con él la toman, entre otros, el Departamento del Distrito Federal, entonces dirigido por Ramón Aguirre Velázquez, y el Iste. Se concluye que no se puede salvar, que los daños son irreparables, que el edificio tiene que ser demolido. Esa palabra, demolido, no estuvo nunca en duda. En el inventario de pérdidas del centro, el Prado entró del lado de lo que se tira, pero antes hay que sacar el mural. El 14 de diciembre de 1986, 15 meses después del sismo, se realiza la operación, coordinada por la Secretaría de Obras y Servicios del Departamento del Distrito Federal y la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano. Más de 300 trabajadores, 12 horas de operación. El mural, protegido con manta de cielo, adhesivos especiales, tableros de madera y hule espuma de poliuretano por detrás, se mueve por Avenida Juárez hasta su nuevo destino, un terreno baldío en Valderas y Colón. Ese terreno había sido el estacionamiento del Hotel Regis. Ahora sería el Museo Mural Diego Rivera, diseñado por el arquitecto José Luis Benlliure. El mural cruzó la avenida que tantas veces había contemplado desde dentro. Una vez fuera el fresco, el del Prado dejó de tener nada que protegerlo. La demolición se ejecutó en los años siguientes, el terreno quedó baldío, y ahí estuvo, un baldío gigante frente a la Alameda, bardeado con láminas oxidadas, olvidado, visible para todos los que pasaban por Avenida Juárez, visible durante años,
Pasaba el sexenio de Salinas, pasaba el de Zedillo, el predio seguía vacío. 14 años para ser exactos. Fue hasta 1999 que arrancó la construcción de un hotel nuevo en ese predio, dentro del Fideicomiso Alameda, para la remodelación del centro histórico. La obra terminó en 2002. Lo proyectó el despacho Pascal Arquitectos, lo construyó la cadena Sheraton, y operó bajo la bandera de Sheraton Centro Histórico hasta el 2 de diciembre de 2009, cuando cambió de marca y pasó a llamarse Hilton Mexico City Reforma. 24 pisos, 107 metros de altura, 457 habitaciones, cristal y acero. Las autoridades, según el propio despacho que lo proyectó, presionaron para que fuera una recreación historicista del edificio original. Los arquitectos se negaron. Argumentaron que volver a hacer un del Prado no era coherente con el mercado al que apuntaba el nuevo hotel. 80% ejecutivos extranjeros, 20% turismo. Optaron por una ruptura intencional con el contexto. El Hotel del Prado había sido el primer Hotel Ciudad de México. El nuevo edificio sería un Hilton más, igual al de Bogotá, al de Lima, al de Houston, indistinguible. Buena cama, buen Wi-Fi, cero memoria. Eso fue lo que México decidió, y la decisión, vale la pena subrayarlo, no fue del temblor. El temblor inclinó al edificio, quien decidió tirarlo, quien decidió dejarlo 14 años en baldío, quien decidió que ese terreno se vendiera a una cadena hotelera internacional y se construyera ahí un edificio igual a otros 1000 edificios del mundo, fueron personas con cargos públicos, funcionarios del ISSSTE, funcionarios del DDF, funcionarios del Fideicomiso Alameda, personas que firmaron papeles entre 1986 y 1999 y que, en ningún momento de esos 13 años, encontraron la voluntad política o el dinero para hacer otra cosa. Europa reconstruyó después de las guerras del siglo XX catedrales, palacios y hoteles enteros, piedra por piedra. La tecnología existía, el conocimiento existía. Lo que no existió en el México de aquellos años fue la prioridad. Y las prioridades de un país, en cierto momento de su historia, se ven en lo que decide proteger y en lo que decide tirar. Hoy, frente a la Alameda Central puedes hacer un ejercicio. Pararte sobre la banqueta de Avenida Juárez, ver el Hilton Mexico City Reforma, caminar 3 cuadras al oeste, llegar a Valderas y Colón, entrar al Museo Mural Diego Rivera, plantarte frente al fresco, recorrer con la vista los 140 personajes que pintó Rivera, el niño Diego de la mano de la Catrina, Frida atrás con un yin yang en la mano, Cortés sangrando, y darte cuenta de algo. El mural está ahí, pero a tu alrededor no hay nada del hotel que lo encargó. El comedor donde se pintó está bajo 24 pisos de cristal del Hilton. El lobby al que fue trasladado, los pasillos por los que caminó Haile Selassie, las lámparas de bohemia del Salón de los Candiles, la cerámica blanca de la fachada, la alberca exterior, el cine interno, el Nick Tejá, la galería con el mapa pictórico de Covarrubias. Todo eso se fue al camión de escombros entre 1986 y 1991. Lo único que sobrevivió fue lo que pudo cargarse en un camión. Eso dice algo sobre cómo decidimos qué se salva. En el reparto del 85, lo que entró en la lista de prioridades fue la pintura. El contenedor, el edificio, los espacios, la atmósfera, la vida que ahí ocurría, quedó del otro lado de la lista, el lado donde están las cosas con las que se puede vivir aunque no estén. En términos prácticos, esa decisión tenía justificaciones. Cuesta caro restaurar un edificio inclinado, cuesta menos limpiar el terreno y vender el predio. La lógica del cálculo se impuso a la lógica del patrimonio, una vez más, como tantas veces. El del Prado funcionaba como un sistema completo: arte, arquitectura, hotelería, gastronomía, cultura urbana, vida nocturna. Todo cabía adentro, y todo se perdió junto. Solo el fresco quedó como recuerdo aislado, descontextualizado, separado para siempre del espacio que lo había mandado a pintar. Frente a esto cabe preguntarse algo, y dejarlo abierto. Si un país no es capaz de reconstruir su hotel más célebre, ¿qué dice eso sobre lo que el país está dispuesto a defender? La pregunta no tiene una sola respuesta, pero la tuya, viéndolo hoy desde donde estés viendo este video, dice quizá más sobre el México de oro que cualquier otra cosa que yo pueda contarte. En este canal seguimos buscando los lugares que ya no están. Algunos cayeron por sismos,
Otros cayeron por incendios. Otros, los más curiosos, cayeron porque alguien, en algún despacho, firmó un papel.